Lo primero, agradecer a Synergic Partners, a Telefónica y a la organización que me permitan contar el proyecto. Y lo que voy a contar es un poco, tengo breves minutos, 15 minutos, y os voy a contar mi experiencia haciendo el proyecto y después cuál ha sido la solución que se ha planteado. Bien, la solución, como podéis ver, es Sigefil, y os voy a contar antes de nada pues, cómo fue el concurso. El concurso tuvo una primera fase de 20 preguntas, bastante complicadas, tengo que decir, en donde solo pasaban los 50 primeros. Era preguntas con un tiempo cronometrado y se hacía una clasificación. Pero vamos, una fase bastante intensa y complicada, aunque corta. La segunda parte, podíamos elegir entre visualización de datos, entre analítica de datos o ingeniería, y la parte de analítica de datos teníamos que hacer un sistema recomendador de películas. Bueno, como os he puesto un extracto del enunciado, se pretendía diseñar y desarrollar un sistema que recomiende una serie de películas a partir de una película seleccionada previamente. Para eso el sistema se basará en cierta información, un listado de información, y será necesario, que era una de las partes más importantes, la obtención de los datos procedentes o de IMDb, Film Affinity o cualquier otra fuente que se considerase. Así que, en resumen, podemos decir, tenemos que crear un Netflix, simple, sin datos, partimos de la nada absoluta, en 30 días. Bien, ¿no? Sencillo. Bueno, ese era el reto, en un mes de julio, trabajando, con familia, al que nos enfrentamos todos, bueno, todos en igualdad de condiciones, a ver qué podemos hacer. Bien, lo primero que me planteé es cuál es el objetivo de negocio. Es decir, ¿por qué se hace esto? Se tiene que hacer por algo, no vamos a hacer un recomendador y ya está. Bueno, podríamos plantearnos, ¿qué queremos? ¿Incrementar la recurrencia? ¿Queremos hacer recomendaciones más conservadoras? ¿Qué es lo que buscamos? Como no estaba claro el objetivo de negocio, bueno, yo me fui directamente a algo sencillo, vamos a facilitar una herramienta que nos facilite la selección y que mejore la experiencia de usuario. Ese era el objetivo de negocio que planteé con la herramienta. Bueno, pasamos a navegar por la solución, vamos a ver qué forma tenía y cómo era. Bien, lo primero que podemos acceder a la aplicación es un entorno sencillo, intuitivo, fácil y sobre todo para facilitar al usuario se introdujo un login social para que la gente pudiese directamente con Facebook o con Google entrar sin tener que ser engorroso. Al final hay que facilitar al usuario que interaccione. Una vez que estamos dentro, pues nos encontramos un entorno muy sencillito, con el menú a la izquierda de todas las opciones que se pueden hacer, que ahora iremos comentando un poco lo que hay, y a la derecha pues un carrusel de películas, que en principio pues salen las películas más valoradas, pero que se puede personalizar para cada usuario en función de sus preferencias. Se creó otro perfil de administrador, que no está accesible al usuario, en donde desde ese perfil se puede gestionar toda la parte de negocio, se puede gestionar la base de datos, se puede gestionar los algoritmos que lleva introducidos. ¿Para qué? Para que no tenga que ser otro usuario técnico el que después pueda implementar o actualizar la herramienta, sino directamente un usuario de negocio a través del perfil de administrador. El diseño se ha hecho mobile first y responsive, utilizando tecnología Bootstrap, porque lo que se pretendía es que estuviese accesible a cualquier tipo de plataforma y cualquier tipo de usuario, para facilitar el uso. Bien, empezamos la navegación. Queremos facilitar la selección. Ya teníamos un primer carrusel, pero ahora la pregunta es, ¿cómo podemos facilitar la selección? Hombre, primero vamos a utilizar criterios sencillos que nos permitan encontrar películas. ¿Qué criterios podemos utilizar? Hombre, podemos utilizar, pues, sistemas de recomendadores no personalizados, perdón, las más vistas, las mejor valoradas. Bueno, eso siempre viene bien. Oye, ¿cuáles son las que más ven los usuarios? ¿Cuáles son las que mejor valoran? Pues tenemos un ranking. Eso, fácil. No tiene ni mucho Big Data, ni mucha analítica. También podemos elegir a través del género clásico, por ejemplo, películas de aventuras, o incluso a través del tópico se podría empezar a seleccionar películas. Tendríamos, por ejemplo, temática de cocodrilos, podríamos seleccionar las películas de esas temáticas. Y después, sistemas de recomendación personalizados básicos, que serían las películas que yo he visto o las películas que yo he valorado. Es decir, por si quiero empezar la navegación por ahí. ¿Por qué digo empezar la navegación? Porque en el momento que nosotros pinchamos en una película, nos aparece su ficha, en donde podemos ver los datos básicos. Se ha extraído mucha más información, pero solo se muestran los datos básicos, en donde podemos ver el reparto, el título, la sinopsis, podemos ver los comentarios del resto de usuarios, podemos valorar la película, podemos verla, y a partir de ahí podríamos, si queremos, pinchar en cualquier actor o director que nos permitiría ir navegando, continuando la navegación. Es decir, vamos a hacer una navegación siempre positiva donde yo pueda seguir avanzando y profundizando en lo que sería toda la base de datos de películas. Bien, hasta aquí es lo normal. Hasta aquí es lo fácil, lo que tiene todo el mundo. Ahora tenemos que empezar a meter inteligencia. ¿Cómo metemos inteligencia? Hombre, ¿qué tenemos? ¿Datos de usuario? No. ¿Tenemos datos de películas? Tampoco, pero bueno, vamos a intentar sacar algo de algún sitio. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer recomendaciones no personalizadas utilizando la información de las películas. Lo primero, ¿de dónde sacamos toda esa información? Bueno, nos aconsejaban
extraerla de ciertas webs. Entonces lo que se hizo fue desarrollar un web crawler y un web scraper, que lo que hacía era entrar en la página inicial de de Film Affinity, y empezar a ir navegando detectando todas las películas que había. Cada vez que detectaba una película, se empezaba a bajar la información. ¿Qué información? Carátula, director, título original, bueno, toda la que veis ahí. Y al final se bajaron 129.942 películas, toda la información. ¿Cómo se almacenó toda esta información? Hombre, para almacenar información no estructurada, textual, pues una de las soluciones más interesantes puede ser MongoDB. Base de datos Big Data, porque, por ejemplo, si tenemos que plantearnos reparto, actores, ¿cuántos actores tiene una película? 2, 5, 7, 20, ¿cuántos huecos dejo? No lo sé. Entonces, lo mejor es utilizar semiestructurada o no estructurada. Bien, una vez que teníamos la información, que por cierto se hizo un scraper y un crawler incremental, de forma que si yo lo fuese a ejecutar desde el menú administrador, me buscaría nuevas películas y si detectan nuevas películas, las engancharía para ir enriqueciendo la base de datos. Bueno, una vez que tenemos las películas, mediante técnicas de text mining y utilizando el modelo TF-IDF, que es bastante habitual, transformamos cada película en un vector de 745.000 dimensiones. Fácil. Bueno, permitidme que lo represente en 3 dimensiones porque nunca se me ha dado bien muchas más. Lo representamos así, 3 dimensiones. Ya tenemos una película, ya tenemos un objeto geométrico. La pregunta es, ¿cómo me puede servir eso para hacer recomendaciones? Bueno, pues nosotros podemos plantearnos coger 2 películas y buscar cómo de similares son o no. Porque si a mí me gusta una película y veo otra similar, pues probablemente también me guste. Entonces tenemos en ese espacio de dimensión 746.000 2 vectores. ¿Y qué pasa con 2 vectores en espacio? Que forman un plano. Y ese plano forma un ángulo. Y con ese ángulo, el coseno del ángulo, nos da una métrica de cuán parecidos o no son los objetos. Así que, con esta metodología podemos encontrar para cada 2 películas su similaridad, su similitud, su relación. Entonces, si hacemos esto, pues entonces en la ficha de película nos aparece, encima de la ficha de película que hemos visto antes, qué películas están relacionadas con esas, cuáles son las películas más similares. De forma que el usuario, cuando se mete en una película, puede ver el carrusel y decir, anda, mira, esta es parecida, voy a pinchar aquí, y le saldría la ficha de la película. Y así se iría navegando hasta en encontrarse una película que le llamase la atención para disfrutarla. Bien, si nos damos cuenta, tenemos 123.000 películas, que en similitudes pues son 15.372 millones. ¿Estarán todos bien? Probablemente no. Entonces, ¿cómo puedo corregir esto? Pues una forma fácil es empezar a ver una a una todas las películas y ver si las que salen relacionadas tienen sentido o no. O podemos pedir, que para eso se están desarrollando todos estos sistemas colaborativos, que sea el propio usuario el que vaya detectando cuando algo no funciona. Entonces, lo que se ha añadido es un botón de desvincular, en donde el usuario, cuando detecte que una relación de similaridad no es adecuada, el usuario hace ese input, lo indica internamente a partir del perfil del administrador, ya se corregirá, pero lo que indica es que esa relación no es adecuada. Entonces así vamos corrigiendo el modelo para ir mejorando gracias a los usuarios. ¿Qué puede animar a los usuarios a poder hacerlo? Bueno, pues hay un sistema de gamificación en donde a los usuarios se les va dando tokens en función a películas que ven, en función a esas similitudes que han denunciado que no son correctas, y si esto estuviese en producción, pues obviamente después se cambiaría por algún tipo de descuento, algún tipo de regalo, etcétera, aparte del propio ranking que aparece. Bien, esas denuncias que los usuarios vayan haciendo se van gestionando directamente a través del perfil del administrador, porque no podemos dejar toda la libertad que todo el mundo vaya diciendo qué funciona y qué no funciona. Bueno, después hay una persona que ya va aceptando o rechazando en función a ya el criterio que establezca la compañía en este caso. Bien, hasta aquí ya tenemos una recomendación basada en los objetos, pero sigue sin ser personal. Al final yo veo objetos que son similares, pero en ningún momento hemos puesto al usuario. Entonces vamos a empezar a dotar de más de inteligencia haciendo recomendadores personalizados. Claro, pero para eso necesitamos la información del usuario, que tampoco tenemos. Entonces, lo primero que se pide cuando tú ves una película es que puedes valorarla, hacerle un rating, hacerle una puntuación y además puedes indicar si te gusta o no te gusta. Entonces, con esa información, lo que queremos ver es cómo puedo yo enriquecer. Porque en un primer momento no puedo hacer recomendaciones personalizadas si no conozco al usuario. Pero cuando ya lo conozca, sí. Claro, pero al principio, si queremos hacer recomendaciones personalizadas, vamos a tener 3 tipos. Se han hecho recomendaciones user-user, item-user, item-users, en función a la información que dispongamos y en función a la madurez que tenga en ese momento la herramienta. Inicialmente solo tengo información de las películas, puedo hacer una recomendación basada en atributos de las películas. En el momento que tenga información de un usuario, puedo mezclar la información de las películas y la de ese usuario y hacer recomendaciones. Y en el momento que tenga la información de las películas y de muchos usuarios,
Podremos mezclarlo para juntar toda esa información. Bueno, se han hecho los 3 sistemas. En principio en la herramienta se pueden utilizar los 3, pero teóricamente se deberían ir desarrollando conforme vaya madurando la herramienta. Pero, ¿qué pasa al principio si yo quiero obtener una recomendación personalizada y no tengo suficiente datos? Bueno, no hay problema. Lo primero que saltaría si no tenemos suficiente información es un test de valoraciones, en donde ya le pedimos a la persona que ponga sus gustos y preferencias para que por lo menos tengamos suficientes datos para poder empezar a recomendar. Entonces tendríamos el test, una vez que ya tengamos pasado el test, pues ya pasaríamos. Primera recomendación, personalizada, con inteligencia. Recomendaciones item user, es decir, a partir de la información que yo tengo de las películas y la información que me facilita el usuario, ¿cómo puedo yo recomendar otras películas? Bueno, pues por propagación. Es decir, si nosotros tenemos unas películas que hemos visto, hemos valorado más o menos, yo puedo coger cualquier película y viendo cuál es la relación que hemos calculado antes de similitud entre las películas. Claro, si 2 películas son similares y una me ha gustado, pues propago un sentimiento positivo. Si una película no me ha gustado y está relacionada con otra, propago un sentimiento negativo. Claro, la intensidad de esa propagación va a depender precisamente de la similitud entre las películas y entonces podemos obtener una valoración de una película en función a las relaciones con los demás. Hombre, hay una película de Julia Roberts que no me gustan, propago negativamente a ese Annie Level que también sale. Una película de casinos que me gusta, propago esa relación positiva. Claro, si esto lo hacemos con todos los objetos, con todas las películas, al final lo que podemos tener es un ranking para cada usuario, basado en sus recomendaciones exclusivamente. Y ahí ya tendríamos que solo basando en sus recomendaciones, no necesitamos más usuarios. Este sería el más sencillo. Después tenemos otro que ya utiliza las relaciones entre los propios usuarios. Ya nos olvidamos de las películas. Los usuarios valoran las películas. Unos valoran más, otros mejor, otro peor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar cuáles son los usuarios que se parecen a mí. Unos serán más parecidos, otros serán más distintos. Entonces, si yo voy buscando con técnicas de correlación los usuarios que son más parecidos, encontraremos que hay algunos que se relacionan positivamente y otros negativamente. Entonces, para una película que yo no haya visto y el resto de usuarios, unos sí y otros no, para los que lo hayan visto, yo calcularé cuál sería su valoración y una estimación de cuál sería mi gusto o preferencia. De forma que usuarios que tengan gustos parecidos me estarán recomendando a mí películas que les pueden gustar a ellos. Y eso lo hacemos no con un usuario, sino con todos los que hayan podido valorar aquella película que yo desconozco. Bien. Y por último, este es uno un poquito más complejo, es utilizar ya toda la información. Tenemos películas y tenemos usuarios. Entonces tenemos la matriz, ya esto es un tema un poco más algebraico, tenemos la matriz de usuarios y películas con los ratings en medio, cada usuario, cada película, pues podré valorarla o no. Es una matriz sparse con un montón de vacíos, entonces la tenemos. ¿Y eso qué podemos hacer? Hombre, pues sería interesante descomponerla, por un lado, en atributos de las películas y, por otro lado, en atributos de los usuarios. Si yo conozco los usuarios y conozco las películas, puedo internamente hacer predicciones de mi rating. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Conozco a los usuarios? No, si no tengo información de ellos, si se han logueado con Facebook y Google y en principio no estamos capturando ninguna información. ¿Tengo información de las películas? Sí. Cada película hemos dicho que viene determinada por un vector de 742.000 dimensiones. Claro, pero si intento implementar esto, el problema es que esto no va a haber sistema que lo soporte. Entonces, lo que hacemos es utilizar técnicas de reducción de dimensionalidad para, de esas 742.000 variables que definen a cada película, intentar hacer una transformación en la que yo pueda seleccionar poquitas de ellas, en este caso se han seleccionado 10, que representen a cada película. Y entonces nosotros tenemos cada película representada por 10 dimensiones solamente. Pasamos de 742.000 a 10, y son las 10 que mayor aporte dan. Ahora, ¿he perdido información? Por supuesto. Pero si quieres poder ejecutarlo y que se pueda ejecutar en tiempo real, tenemos que buscar soluciones en los algoritmos. Y después, ¿cómo extraemos esa estimación de los usuarios? Bueno, cuando tengamos información podremos utilizar técnicas parecidas, pero mientras no la tengamos, pues lo que vamos a hacer es utilizar técnicas de regresión que nos permitan estimar cuáles son los valores de esas 10 variables latentes que desconocemos. ¿Eso qué ventaja tiene? El reducir tanto la dimensionalidad lo que permite es que cada vez que un usuario introduzca un rating nuevo, todo esto se calcule en tiempo real y siempre la recomendación que se dé al usuario siempre incluirá toda la información disponible hasta ese momento. No hay procesos batch. Bien, ¿cómo se ha hecho esto posible? Bueno, esto se ha hecho posible con un ordenador, un portátil de 4 GB de RAM. Esto se puede hacer en casa, de hecho se ha hecho en casa. No hace falta tecnología Big Data. Otra cosa es, después quiero ponerlo en producción y que se conecte muchísima gente. Bueno, pues necesitas algo que sea escalable. Entonces se ha desarrollado una arquitectura escalable basada en una base de datos MongoDB
Se ha utilizado Python para gestionar todos los componentes. El entorno es HTML con jQuery, JavaScript y Bootstrap para que sea responsive, como hemos comentado antes. Y se ha utilizado R sobre todo para todo lo que son algoritmos previos de tratamiento de la información de las películas en batch, aprovechando esa tecnología. Bueno, después se ha desplegado, gracias a Neosys-Tech, se ha podido desplegar en su CPD para que se pudiese utilizar y, de hecho, está ahora mismo operativa. No es comercial la solución, pero está ahora mismo operativa. Y se utiliza una arquitectura Big Data distribuida, ¿para qué? Para si el negocio va mal, no te ha costado nada, te ha costado muy poco. Si el negocio va bien, enseguida empezamos a desplegar nodos, empezamos a desplegar más máquinas y podemos adaptarnos siempre a las necesidades que tengamos en cada momento. ¿Dónde se podría aplicar este sistema? Cualquier producto en donde los usuarios consuman de forma reiterada y quieran consumir nuevos productos diferentes, se pueden aplicar las técnicas que se han aplicado aquí. Por ejemplo, en selección de ropa, en selección de vinos, en viajes, en libros, etc. Claro, hay otros casos como restaurantes, que si lo enfocamos a quiero descubrir restaurantes nuevos, me podría valer, pero si lo enfoco a cuál es el restaurante que me pueda apetecer más, son otras técnicas distintas. Entonces, siempre tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de negocio, porque las reglas que hayan detrás de recomendación, obviamente se desplegarán de forma distinta. Y según el objetivo de negocio, todo esto puede cambiar. Así que siempre hay que adaptarlo. Y obviamente, en temas de consumo como música, que de hecho lo que queremos es reiterar lo que nos gusta, pues aplicarían otras técnicas totalmente distintas. Así que siempre hay que valorar dónde se puede y dónde no se puede aplicar la tecnología. Bueno, ya por último, quiero agradecer y dedicar todo el trabajo realizado a mi mujer y a mis hijas, porque de hecho son las pobres que han soportado todo el mes de julio encerrados en casa, sábado, domingo y todas las noches para que yo pudiese hacer esto. Y ya por último, pues si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta, algo que queráis, me tenéis a disposición. Hola. En primer lugar, me has hecho sentir súper mal haciéndote trabajar tanto, macho. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo tengo dos preguntas y pasamos al siguiente. No hay más. Vale. La primera pregunta, lo estaba hablando esta mañana con René Bastón, que es el responsable del Northeast Big Data Hub de Estados Unidos. Él se ha implementado un recomendador mejor que Netflix, porque entraron en competencia con Netflix, y me dijo, macho, es que yo tengo un problema muy gordo, y es, ¿cómo narices detecto a un tío como tú? Y dije, ¿cómo? Me dice, sí, porque a ti te gusta Bruce Willis, te encantan sus películas, pero un día te pones tonto y ves películas como Love Actually. ¿Cómo detectas ese tipo de cosas? Bien, todas esas cosas es el siguiente paso, es la etapa 2. Es decir, esta etapa es la de despliegue. Vamos a poner algo en funcionar y que vaya aprendiendo solo. El problema que hay después es que tenemos que ir generando eventos. Por ejemplo, eso puede pasar en un San Valentín, puede pasar en una Semana Santa, que nuestros gustos vean influenciados por algunos otros procesos anteriores. Sí que todos estos algoritmos que aprenden automáticamente te van a ayudar, pero, por ejemplo, a aprender y a recomendarte en función a eventos, lo que hay que hacer es un análisis posterior, un análisis de datos profundo con los datos ya del usuario para ir detectando patrones, inconsistencias, outliers, etc. Pero eso ya tienes que empezar una vez que tengas los datos. Es decir, a priori es difícil implementar un modelo que pueda identificar todas esas casuísticas, pero se pueden estudiar a posteriori y después ir generando eventos o incluso modelos probabilísticos que en función a ciertos factores te vayan dando cuál es la probabilidad de que te pueda gustar o no cada una de las películas en función a los datos. De hecho, una de las cosas que está implementando Netflix es que están poniendo calcetines a sus usuarios, a los que quieran, con unos sensores, y entonces detectan si te estás aburriendo, si te estás durmiendo, etcétera. Si te duermes, bueno, te apagan el capítulo que sea y ya cuando te despiertes te lo ponen de nuevo. Pero lo que están midiendo ahora es cuánto aguantas despierto en función a qué, para qué. Para que cuando vengas, no es lo mismo que vengas un viernes o un martes y enciendas Netflix, y no es lo mismo que lo enciendas a las 10 o a las 11. El contenido que yo te voy a recomendar va a ser en función a lo que tú quieres en ese momento, lo que te viene bien y el tiempo que tienes. Entonces es importante meter toda esa información, pero eso siempre es, tras la captura de la información, hacer análisis. La verdad es que a mí me sorprendió el reto, un reto de data análisis sin data. Bueno, era por lo menos interesante. Con tal de quejarte, macho. Sí, bueno. Y la segunda pregunta,
que me imagino que se lo habrá hecho más de uno, es con tantos millones de datos, tantos millones de sincronizaciones o de cálculos de similaridades, ¿cuánto tiempo en realidad tarda el sistema en obtenerte una respuesta desde que está subido en producción? Bien, lo que hay que diferenciar es qué proceso tienes que hacer en batch y qué proceso tienes que hacer online. Todo el cálculo de similaridades se hace en batch. Y de hecho, no me acuerdo si eran tandas de 16 horas, te hacía 80 millones de similaridades. De hecho, no las tengo todas hechas, las 15.000 no he tenido tiempo material para hacerlas, porque en un mes es imposible. Y lo que se hizo fue por prioridad. Es decir, se iban buscando patrones o grupos que tuviesen, por segmentación, que tuviesen más afinidad para empezar por esas, para intentar resolver el problema. Pero una vez que tienes esa información de similaridad, lo que tienes que hacer es trabajar con el algoritmo y ver qué capacidad tienes y adecuar el algoritmo a la capacidad que tienes. A veces metiendo técnicas aleatorias, otras veces metiendo filtros, otras veces seleccionando los principales nearest neighborhood, es decir, los principales vecinos. Al final lo que tienes que hacer es una técnica que permita transformar tu algoritmo en las capacidades que tienes. Es decir, no puedes decir, voy a poner este algoritmo, voy a poner un deep learning y va a funcionar. Bueno, sí, pero si tardas 15 minutos en enseñar una película, una recomendación, ¿para qué lo quieres? Entonces, al final, tienes que utilizar la técnica que se adecua. Por eso la simplificación de información que se hace en el sistema Item User, lo que hace es precisamente reducir dimensionalidad, pierdes información, pero ganas en velocidad para que se pueda hacer en tiempo real una recomendación. Al final, el problema que tenemos los data scientists es que tienes que conocer el algoritmo desde abajo. Tienes que escribirlo tú, no vale coger algo que está implementado, porque eso, para bien o para mal, tiene sus limitaciones. Lo que hay que hacer es desarrollarlo uno. Y eso es lo difícil. Pues sí. Sabía yo que alguien se iba a picar. Una pregunta. Ahora que mencionabas lo de la reducción de variables, ¿las 10 variables elegidas tenían un sentido lógico que hubiese elegido un idiota? Bien, te cuento. Es un espacio de dimensión 746.000. Cada una de esas variables es una combinación lineal de 746.000 valores o dimensiones. Cada dimensión suele representar por un término. A veces el término es una palabra y otras veces el término es una palabra compuesta. Por ejemplo, Marlon Brando no lo voy a separar. ¿Por qué? Porque a lo mejor me sale otro Marlon por ahí que me hace relación. Entonces, a veces son conceptos. El problema es interpretar una combinación lineal de 746.000 dimensiones, yo no soy capaz. Ahora, lo que se hizo fue, precisamente con esas 10 dimensiones, se hizo, que no lo he contado porque no tengo tiempo, se hizo una segmentación K-means, y lo que se hizo fue precisamente ver un análisis si esas segmentaciones tenían sentido, por ejemplo, con respecto a los géneros. Entonces sí que se veían relaciones entre distintos géneros, y donde se veía la comedia, el amor, el drama, representados en las primeras dimensiones, de forma que sí hacían sentido. Obviamente es muy difícil de interpretar, porque es una simplificación muy grande, pero sí que estuve haciendo análisis con la segmentación, y sí que se veían diferenciación entre las primeras dimensiones. Es decir, las primeras, por ejemplo, 2 dimensiones, si mal no recuerdo, te permitía diferenciar la animación y lo infantil estaba en un sentido, junto con la aventura, la ciencia ficción, y por otro lado estaba el terror, el drama y no sé cuántos géneros. Entonces, esas primeras 2 dimensiones te permitían separar esos conceptos, y así con todas las demás. Pero no había una interpretación de la primera se representa esto, la segunda esto. De hecho, también se aprovechó esa dimensión porque en el género, aparte de tener el género tradicional y los tópicos, se ha incluido una segmentación que se llama segmentación Ziegfeld, que no me dio tiempo a terminar, no le he puesto nombres conceptuales, pero uno de los grupos que encontraba eran todas las películas de Charles Chaplin, y de esa época las encontraba todas juntas. Pero no me dio tiempo a... Muy limitado, 30 días. Muchas gracias.